Vamos a hablar de una de las familias entonces de productos de Cygnus Electronics que es novedosa y que incorporamos de la mano de un fabricante de cámaras térmicas que ya teníamos y que contábamos para distintas soluciones de videovigilancia térmica o de termografía, pero esta vez implementada para esta solución en particular que tiene sus cuestiones. En Cygnus tenemos muchas familias de productos. Hace poquito hemos dado una presentación junto al otro Product Manager, que es Santiago Lovera, explicando un poco algunas cuestiones superficialmente, unas highlights y características de todas estas. La idea, bueno, de este slide es para que refrescarles que contamos con muchas soluciones y que hoy en particular vamos a estar hablando de una, pudiendo así entonces entrar un poco más en detalle, dado que hoy son soluciones que están bastante demandadas, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces de la solución de termografía. Antes que nada, a mí me gusta por una cuestión de que estoy casi por recibirme de ingeniero electrónico y los fenómenos físicos son algo que me apasionan, pero la realidad es que también es necesario quizás no conocer la matemática o cómo calcular algunas cosas de estos, pero sí está bueno saber cómo funcionan y cómo es que se desarrollan estos fenómenos para poder entenderlos y así poder después aplicar cuestiones de implementación de la tecnología de la manera correcta y de la manera más eficiente. Entonces vamos a hablar primero del espectro térmico. El espectro térmico en realidad es un espectro del electromagnético, es como si fuera un color, digamos, que nosotros no podemos ver porque está fuera del espectro visible, y son ondas que son más largas, por así decirlo, que el color rojo. Como vemos abajo, el espectro visible va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, perdón, y el infrarrojo viene a estar entre los 800 y los 1400 nanómetros. Generalmente el rango de espectro que nosotros trabajaremos con las cámaras térmicas estará más cercano a los 1400 nanómetros, que es el infrarrojo lejano. Generalmente el infrarrojo que la mayoría de la gente de CCTV maneja es el infrarrojo de los LEDs que tienen las cámaras para iluminar de noche, que son del infrarrojo cercano, que tampoco vemos, pero están ahí cerquita del rojo. Es por eso que de noche a veces los vemos medio rojitos. Hay una cuestión que es muy importante acá, que es la relación entre la temperatura de un cuerpo y la radiación que emite, que no es solamente infrarroja, sino que emite muchos tipos de radiación. Como vemos ahí, hay una pequeña escala que se llama temperatura del color, que solemos utilizarla quizás cuando hablamos de lamparitas, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar una lamparita estamos acostumbrados a pedir una fría o una cálida, pero la realidad es que tiene un valor específico de temperatura equivalente, que se llama temperatura de color, o color de la temperatura, y que está dado generalmente en miles de grados K, o grados Kelvin, que son grados absolutos, ¿ok? A diferencia del grado centígrado, que arranca a partir del cero. Vamos a ver que se refiere quizás en las cálidas a 3000 o 4000 grados Kelvin y a las luces blancas a 7000, 6000 o 7000 grados Kelvin. Y eso vamos a ver por qué. Hay una ecuación que desarrollaron en su momento unos científicos llamados Rayleigh y Jeans, que hace referencia a la intensidad de una determinada onda electromagnética en función de la frecuencia o de la longitud de onda, como tenemos acá, ese simbolito lambda, que es la letra griega, significa longitud de onda, y la temperatura. Si nosotros nos paramos a una longitud o una frecuencia determinada, que sería uno de los palitos en el eje X, en el eje horizontal, si nos paramos a una longitud determinada, que decíamos estará alrededor de los 12 o los 14 nanómetros, o en este caso sería 1,2 o 1,4 micrómetros. Si nos paramos a una
frecuencia determinada, podemos notar que a medida que aumenta la temperatura, obviamente la intensidad en esa frecuencia también aumenta, pero también vemos que empieza a emitir otras frecuencias. Entonces, a medida que esta curva aumenta con la temperatura del cuerpo, no solamente aumenta la intensidad de una determinada frecuencia, sino que empieza a emitir otras frecuencias, como sucede con las cosas cuando las empezamos a calentar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se calienta un metal? Apenas sobrepasa una determinada temperatura, alrededor de los 1000 grados, empieza a ponerse rojo, cada vez se pone más incandescente, ¿no es cierto? Como las lamparitas, hasta que llega a un punto que empieza a emitir ya casi un blanco, pero que en realidad siempre es medio amarillento, porque como vemos en la curva, a los 6000 grados, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en el pico más alto, el color que predomina en toda esa curva es el amarillo, o sea que es el color que va a tener más intensidad, no obstante va a incluir también los demás colores. Es lo que sucede con el Sol. El Sol es un cuerpo que está a miles de grados en la superficie y emite, fíjense, en infrarrojos un montón de intensidad, que es lo que nos da el calor, emite mayor intensidad del color de la luz visible y obviamente también abarca los ultravioletas, porque ya excede, digamos, esas temperaturas. De cualquier manera, toda esta curva escapa un poquito a lo que nosotros vamos a trabajar, porque vamos a estar por debajo de la más chiquita que vemos ahí, o sea que vamos a estar trabajando intensidades que van por debajo de la luz visible y que van a variar en temperatura muy poquito, y es por eso mismo que es tan importante poder entender bien este fenómeno a la hora de llevarlo a cabo, la medición de este fenómeno. Lo más importante que quería destacar entonces es que es una intensidad que varía en función de la temperatura, pero lo que nosotros vamos a estar observando y midiendo va a ser esa intensidad de radiación infrarroja. En principio, vendría del cuerpo a medir. En la termografía vamos a encontrar distintos objetivos o distintos fines de uso. Uno y el más común quizás es el de la detección de personas y de focos de incendio, dado que hay un contraste térmico entre una persona que está alrededor de los 36, 37 grados y un fondo, vamos a hacer mucho más eficiente la búsqueda de alguien en la oscuridad total, ya que no dependemos de una fuente de luz externa, sino que la misma fuente de radiación es el cuerpo. Vamos a poder encontrarlos quizás en misiones de rescate, en un lugar lleno de humo, lleno de niebla, o en el medio del agua cuando querramos encontrar quizás algún naufragio. Y algo similar sucede en la detección de focos de incendio, donde el contraste térmico es mucho mayor todavía. Para que se den una idea, una llama de un encendedor de mano puede estar alrededor de entre los 2000 y 3000 grados, por eso que la vemos del color que la vemos, en función de lo que vimos recién de la curva. Y, y obviamente para una cámara es bastante sencillo poder detectar estos contrastes y de esa manera generar una alerta por un posible incendio forestal o un incendio quizás en un depósito, ¿no es cierto? Para esto en Cygnus tenemos modelos de cámaras de mano y algunos también de montaje fijo para poder hacer este tipo de detecciones. Otro uso que es muy popular es el uso en la medición industrial, donde se obtiene quizás un rango de medición muy amplio que puede ir desde los menos 50 generalmente hasta los más 300 o hasta los más 600 y en algunos casos hasta los 1500 grados en función del proceso a medir, y se utiliza mucho para verificar cuestiones de procesos químicos para ver si se está transfiriendo bien el calor en determinados procesos químicos o si hay alguna fuga, quizás en alguna cañería o en una caldera, o para comprobar si alguna maquinaria se está calentando más de lo que debería, o si en algún tablero eléctrico está habiendo algún consumo excesivo que no debería estar habiendo. De esa manera, con cámaras de mano nosotros podemos registrarlo, es una recorrida tranquilamente, y si no también con soluciones de cámaras fijas podemos dejarlas monitoreando de manera continua y generar una alerta en caso de que algún componente que indiquemos exceda un determinado valor. Y finalmente, el último uso, que es el más novedoso quizás para nosotros porque no era
no era tan popular hasta que llegó, bueno, toda esta pandemia, es el de la medición de temperatura corporal de uso masivo. La diferencia, bueno, entre este tipo de solución y otras lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero la idea es aprovechar el espectro de infrarrojo que emite una persona por el simple hecho de estar caliente y de tener una diferencia, y aprovechar que tiene una diferencia de temperatura con el ambiente, en principio para tener un contraste y en segunda instancia para poder transformar esa radiación infrarroja en un valor de temperatura medible. Para esto es muy importante aclarar que así como vienen las cámaras térmicas, ya sean de mano o fijas, de fábrica, vienen con un certificado de calibración de fábrica, donde obviamente se calibran contra un patrón primario, pero se calibran dentro de ciertas condiciones ambientales, a una cierta distancia y con una cierta emisividad del cuerpo. Por ahí no lo comentamos cuando hablamos de la radiación, pero la emisividad es la proporción de luz que observamos, de luz infrarroja, que observamos de un cuerpo entre lo que es propio de ese cuerpo y lo que está reflejando de fuentes externas, ¿sí? Se llama radiación de cuerpo negro a un cuerpo que toda la radiación que vemos es la que está emitiendo el mismo cuerpo, dado que no refleja nada. Eso obviamente es un cuerpo ideal, que en la práctica no existe, pero que generalmente lo consideramos porque el porcentaje de emisión frente al reflejado es muy grande. En el caso del patrón primario que se utiliza para estas calibraciones, la emisividad suele estar entre el 96 y el 98%. En el caso de la piel humana se considera que es de un 98%. Eso significa que solo hay un 2% de energía que es reflejada de fuentes externas y todo lo demás, o sea, el otro 96/98, es energía que vamos a estar observando del mismo cuerpo y es ese valor, esa proporción, la que vamos a utilizar para observar para traducirlo a un valor de temperatura. Pero bueno, es importante aclarar que por este 2% que es reflejado, es necesario siempre tener en consideración que no hayan fuentes muy intensas de radiación infrarroja. Porque si bien el 2% es muy poquito y quizás por alguna luz ambiente o alguna lamparita o alguna temperatura ambiente quizás puede no afectar a la medición porque es menor al grado de exactitud que tiene nuestro sistema, pero si de repente hay un rayo del sol incidente en el cuerpo con emisividad del 98%, ese 2% de un rayo de sol es un montón de energía y se va a ver traducido en un exceso en la medida de temperatura. Recuerden que la cámara térmica lo que hace es traducir un volumen de intensidad infrarroja en un valor de temperatura. Entonces, si esa intensidad viene de otras fuentes que no es el que estamos midiendo, obviamente va a arrojar una medición incorrecta, porque va a ser de una fuente externa. Dicho esto, y que es ajeno al sistema, a la marca o al producto en sí, sino que es algo del fenómeno físico, vamos a continuar ahora sí un poquito con los métodos de medición y una comparación entre los métodos de medición existentes para este fin en particular. Nosotros hemos visto y ya conoceremos que en los rangos de temperatura normales o sanos se consideran hasta los 37 grados, a partir de los 37,2, 4 hasta los 38 se considera una febrícula, un comienzo de fiebre, y a partir de los 38 grados se considera ya que una persona tiene fiebre. En algunos de los casos que hemos hecho instalaciones o he dado soporte en hospitales con este tipo de soluciones, han implementado como valor de alarma 37,4 grados para una suposición de fiebre. Y los métodos que se utilizan eran, antes de que esté todo esto de la pandemia, del distanciamiento social, termómetros de contacto,
Después se empezaron a hacer muy populares los pirómetros, que son como el que tenemos negro arriba, en la escena de arriba, a la derecha. Y la diferencia entre un pirómetro y una cámara térmica es que el pirómetro tiene un sensor que es puntual, o sea que mide en un solo punto, que necesitamos accionarlo de manera manual y hacer la lectura también de manera manual a través de un operador. En cambio, una cámara térmica, como hablábamos antes, tiene un lente en el cual convergen muchos puntos de radiación infrarroja a través del lente y caen en un detector que transforma esa radiación en una paleta de colores y los traduce, en el caso de que la cámara tenga la función de traducirlo a un valor de temperatura, a estos valores que luego los utilizaremos para confirmar si tiene o no un grado de fiebre. El tema es que estos sistemas, como explicaba bien de fábrica, calibrados en determinadas condiciones, es necesario que se puedan adaptar a las condiciones locales en las que los vamos a implementar, y la única manera de poder lograr eso es a través de un patrón de calibración, del cual vamos a comentar algo un poquito más adelante. En el caso de la cámara térmica, las ventajas que nos otorga es poder realizar una medición sin contacto, que es automática e instantánea, o sea que nadie tiene que operarlo para poder realizar la medición, sino que lo hace instantáneamente con solo aparecer en la escena. Podemos medir múltiples objetivos en simultáneo, por esto de que es una escena que es capturada a través de un lente, o sea que hay un área de medición y no un punto sencillo. Y a su vez podremos recopilar, ya sea en la misma memoria del dispositivo o en un software de gestión, toda la información estadística, que bueno, esto va a variar en función del modelo, si esta información además incluye la identificación de un rostro o solamente la lectura y la captura de la foto, obviamente pudiendo disparar alertas en caso de que se detecte una anomalía térmica. Y los beneficios serán entonces que reduciremos a cero el personal en primera línea, que es muy importante para no propagar y no estar en contacto con posibles potenciales personas enfermas. Luego entonces podremos hacer un filtrado más eficiente de personas que sabemos que tienen quizás algún principio de fiebre para hacer luego un test con reactivos y de esa manera hacer la cantidad de test que sea menor, que sea más eficiente y poder economizar este recurso que es bastante costoso. Y lo más importante es que aumentaremos considerablemente la cantidad de comprobaciones que haremos por hora. Si tuviésemos una persona con un termómetro digital, podríamos ir midiendo a una persona cada 5 segundos aproximadamente, y con un sistema de video térmico en función de las capacidades del sistema, podremos medir de 1 a 5 personas por segundo, dando un tiempo obviamente muchísimo mayor y quizás sin la necesidad de frenar la circulación de personas para su medición. Por acá tenemos un ejemplo, una cuenta rápida en un contingente de 5.000 personas. Con un método tardaríamos 7 horas y con este 1 hora como máximo o menos en caso de que se acomode bien, digamos, la circulación de personas. Ahora sí vamos a hablar de algunas características propias del sistema. La cámara, según el modelo, todas cuentan con una cámara térmica y una cámara óptica. La idea de también contar con una cámara óptica es poder dar un respaldo de identificación de la persona medida, dado que la cámara térmica, como habrán visto en las imágenes, solamente dibuja una silueta del objeto por el calor y no nos permite quizás observar rasgos faciales para identificar a la misma. Entonces, a través de la óptica, nosotros podemos darnos soporte para poder dejar almacenado ese video y poder identificar quién es o guardar una información en paralelo de quién es, o directamente poder capturar un rostro, identificar dónde hay un rostro y luego entonces hacer la medición dentro de ese cuadro, o bien, mejor aún, identificar a esa persona y dejar almacenada la lectura junto a la identificación de la persona, que eso variará en función del modelo, como vemos abajo.
Es importante que la precisión del sistema sea lo más baja posible. Como vienen de fábrica y como comentábamos antes, suelen venir con una precisión de más o menos 1 grado o más o menos 2 grados en función de la calidad del sistema. Y para lograr reducir eso, nosotros tenemos que de alguna manera independizarnos de las condiciones ambientales en las que fue calibrada la cámara, porque es muy probable que no hayan sido las mismas en las que estamos trabajando. Es imposible reproducir en fábrica las mismas condiciones ambientales de distancia y de uso a las que lo vamos a usar como para que la manden calibrada, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones. Es por eso que este sistema trabaja en conjunto con un patrón de cuerpo negro, como explicamos antes, es un patrón primario de calibración que va a estar en el lugar de la medición y se va a calibrar de manera constante. Es decir, gracias a este patrón, la cámara va a saber de manera constante cuál es su referencia de temperatura, ya que este patrón lo que hace es calentar una superficie de manera muy controlada, con un error de 2 décimas, y de esa manera la cámara sabe que ese valor de radiación que está recibiendo el cuerpo negro, sin importar la distancia o las variaciones de temperatura ambiente que puedan haber o de humedad, que ese valor de radiación representa a una determinada temperatura. Y lo que hace es comparar esa radiación que traduce en una temperatura X, que en el caso de los equipos de Cygnus será de 37 grados. Fíjense que es un valor cercano al valor de límite que usamos de alarma, y lo va a comparar con una persona que va a estar parada al lado, más o menos cerca del patrón, más o menos 1 metro se estima, y de esa manera puede comparar, ¿no es cierto?, valores de radiación que son similares y que están a las mismas condiciones ambientales. Es la única manera de que el sistema pueda lograr esta precisión que indicamos en pantalla, que es de 0,3 grados centígrados, y que es muy importante para poder darle confiabilidad a la medición. Porque imagínense que si trabajamos un error de más o menos 2 grados y no sabemos si esa medición es real con un error de 2 grados, con 2 grados ya estaríamos fuera quizás del rango de temperatura normal o saludable, o de temperatura de fiebre o de febrícula. Esa simple diferencia de 2 grados ya nos puede hacer mucha diferencia. Es por eso que tiene que ser lo más pequeña posible. En algunos sistemas, como vemos, el TBM 532 y el TBM 732 permiten también detectar un rostro, y lo que va a hacer es medir la temperatura dentro de ese rostro. En cambio, la TBM 211, que es un sistema totalmente autónomo, el punto más caliente en la escena, en el área de medición que nosotros le indiquemos, y va a generar una alerta en caso de que ese punto más caliente, donde sabemos que van a aparecer los rostros, supera el valor de alarma, y lo que hace es pintar en la escena, marcar con un color qué área o qué punto es el que excedió esa temperatura, además de generar una alerta auditiva, ya sea en la cámara o a través de una salida de audio que le podemos conectar a un equipo de parlantes. Este modelo también, la TBM211, digo, tiene una memoria interna para almacenar capturas y video, ya sea de forma normal o activado manualmente, o bien disparado frente a un evento. Lo vamos a ver más adelante en la parte de práctica. Y tiene la posibilidad de transmitir video compuesto, o sea, video analógico a través de una salida analógica con un adaptador que tiene, y de esa manera poder grabarlo en algún DVR estándar. Por otro lado, el modelo TBM 532 es un modelo que también es relativamente autónomo, pero a diferencia de la 211, es una cámara que se conecta a la red, se alimenta a través de una fuente que viene incluida de 12 volt, pero solo va a poder operar junto a un software de gestión cliente, con el cual vamos a hacer la configuración, el monitoreo y la grabación de los eventos en una computadora, que puede estar en el mismo lugar o en algún lugar remoto a través de la red.
También en el modelo de la TBM 732 podemos hacer lo mismo, solo que además este modelo nos ofrece la oportunidad de retransmitir el video a través de ONBIF o de protocolo RTSP, de Real Time Streaming Protocol, a través de la red hacia otras fuentes de grabación, quizás, o de monitoreo. Y por último, y muy importante, el software cliente que trabaja con esta cámara también nos permite hacer la identificación de personas frente a una base de datos que tengamos, de empleados, por ejemplo, y de esa manera poder ir haciendo un seguimiento de las temperaturas, de las mediciones de temperaturas que tenemos de cada uno. Este es el modelo de la cámara 211, que como vemos en realidad es una cámara portátil de termografía que está adaptada a esta medición. ¿Por qué digo que está adaptada? Porque el rango de medición es muchísimo más pequeño, es el rango dinámico va de los 35 hasta los 50 grados, si mal no recuerdo, y la operación es muy sencilla. Basta con ubicar el cuerpo negro, el patrón de cuerpo negro, con este menú, en el lugar donde vamos a ubicarlo. Una vez que quedó ubicado, ya conoce su referencia, y luego lo que podemos hacer, que es bastante importante en este modelo en particular, que no hace detección de rostro, es ubicar algo que llaman shielding area. El área de shielding o de escudo lo que hace es eliminar un área de medición porque nos puede llegar a entorpecer en la medición. Si bien nosotros generalmente vamos a tratar de ajustar nuestra escena de medición para que esta medición sea lo más eficiente posible, puede que quede algún objeto caliente de fondo, sea un aire acondicionado, una cañería, unos cables o lo que fuere, y para eliminarlos de nuestra escena vamos a poder entonces utilizar esta área de shielding o de escudo para que no interfiera, dejando solamente un área libre para la aparición de los rostros. Así como viene la cámara, ya viene parametrizada para funcionar con el black body del patrón de cuerpo negro que viene en el kit. Ahí se ajusta un poco la iluminación cuando abro el menú. Fíjense que apenas toco la flecha de arriba, ingreso al menú del black body y fíjense que yo apenas saco el cursor de la referencia y guardo la referencia. Fíjense que está tomando ahora como referencia un punto que no tiene nada que ver y que está quizás en una pared a temperatura ambiente. Y entonces toda la medición se va por encima de esa referencia que es falsa, ¿no es cierto? Es por eso que es muy importante que estas instalaciones sean de manera fija, o sea que el punto de referencia esté siempre en un lugar estático para que no se salga del lugar que nosotros le indicamos. Acá, bueno, cuando estábamos haciendo la prueba, lo teníamos en un lugar, no con el trípode, sino apoyado. Esa otra área que ahora acabo de abrir es el área de shielding y que yo ahora voy a mover ahí a la izquierda donde había para poder eliminar de la medición, que ahí me figura 29 grados, y no entorpezca la medición. Nosotros esa área, ese cuadrado, obviamente lo podemos ajustar después en tamaño a través de la tecla S para hacerlo más, obviamente más alto o más ancho en función de lo que queramos cubrir. Fíjense que ahí una vez establecida ya no me salta más la medición de ese pequeño segmento que tenía a la izquierda. Vamos a ver si ahora acá más adelante. Bueno, acá lo que quería mostrarles era que en el menú, que es de la barra que está en el medio, este es el menú de operación. Tenemos las carpetas donde se almacenan los videos, podemos reproducirlos acá localmente, sean grabaciones hechas de forma manual o frente a una alarma. Eso se ve que es de otro día, por lo que dice ahí. En el menú de medidas vamos a poder establecer la temperatura ambiente. Siempre vamos a tratar de que la temperatura ambiente sea dentro de todo lo más controlada posible. Si bien gracias a que tenemos el cuerpo negro, esto no afectaría en gran escala a la medición. Siempre está bueno tenerlo un poco
dentro de todo controlada, más que nada por una cuestión de que si hay reflejos muy intensos de luz solar o de fuentes ajenas, pueden llegar a interferir en una muy pequeña parte a nuestra medición. Por acá podemos también ingresarle la distancia de la medición en metros, la humedad ambiente, que también será un valor aproximado y que mejorará unos pequeños milésimos la medición. Y finalmente, por ahí decía corrección de black body, que es cuando nosotros medimos quizás la temperatura con un pirómetro y vemos que es diferente a la medición que hace la cámara. Eso sucede quizás en ambientes un poco extremos, de mucho frío, de mucho calor. Si tenemos alguna desviación con la medición que nosotros tenemos del black body a la que tiene la cámara, se puede hacer una corrección lineal de un valor ingresado manualmente por nosotros. Pero, de nuevo, es para casos extremos. Acá en este menú nosotros vamos a ingresar las opciones de alarma. Fíjense que tenemos alarma por alta temperatura, también hay por baja, pero no la vamos a usar nosotros. El color de la alarma es el color con el que va a pintar en la escena lo que exceda el valor de temperatura que nosotros seteamos. El valor de temperatura de alarma lo ponemos en ese tercer renglón. Y finalmente, en este que dice Alarm Link, nosotros le vamos a decir si queremos que haga una captura o que grabe un video frente a una detección. Okay. Se va a grabar de forma automática una vez que detecte una anomalía. Es muy sencilla de operar esta cámara. Ahí podemos indicarle también el tipo de video analógico de salida, si es NTSC o si es PAL, así que nos va a servir para distintas normas o zonas. Y por último, bueno, acá tenemos algunas configuraciones que tienen que ver con el nombre de los archivos, el tamaño de las imágenes. Tenemos ahí la configuración del lenguaje, el formateo de la tarjeta de memoria, que es una micro SD común y corriente. Ya de fábrica nos viene con una memoria de 8 GB. Y en las configuraciones generales tenemos algunas configuraciones como por ejemplo las unidades de medida, el manejo de los accesos directos, que es lo que queremos hacer con cada uno, la activación de la salida de video y la salida de audio que tiene analógicas. Y algo importante que acá quizás en el video no está grabado es que la cámara tiene la posibilidad de hacer un foco manual. En la parte de adelante tiene, como tienen las cámaras de fotografía profesionales, una rueda para poder hacer de manera correcta el foco. Un compañero se para adelante de la cámara y le hace la medición. Fíjense que busca directamente el punto más caliente que figura en la escena. Si nosotros ese punto lo tuviésemos apantallado, como dijimos, obviamente no sería tomado en cuenta. Lo que quería mostrarles es el esquema de instalación de este modelo. Fíjense que es una cámara híbrida, como habíamos dicho antes, que puede estar montada entre 3 y 10 metros de distancia al cuerpo negro y a las personas, obviamente, que queremos medir. Y luego estaremos conectados a través de la red al software de gestión en una PC. Fíjense que la única entrada que tiene es un conector aeronáutico que viene obviamente incluido, a través del cual se alimenta y transmite el video de ambas cámaras de la cámara térmica, la alimentación y la cámara óptica. Algunos elementos que vienen incluidos obviamente para poder montarlo. Y acá, bueno, acá tenemos una captura del software de gestión que ahora vamos a ver directamente una video demostración. Acá tenemos uno de setup. La idea acá es que veamos cómo se configuraría una vez instalado el software. Esta es una captura del software de gestión, que es el cliente. Por defecto ya viene agregada una cámara. Si vamos al menú de Device Manager,
una cámara con las direcciones de IP que vienen de fábrica de las cámaras. Si bien nosotros vemos como un dispositivo único, la realidad es que tiene dos cámaras IP internas con direcciones diferentes. A través de estas direcciones es que va a traer el video de la óptica y de la infrarroja. En caso de que tengamos varias, vamos a tener que obviamente indicar distintas direcciones de IP a cada una, cada vez que la agreguemos. Por defecto dijimos que viene la que ya trae la cámara. Y si es necesario cambiar a un valor de contraseña o de puertos, también podremos hacerlo desde acá. Generalmente, si tenemos una sola operando con el software, no va a ser necesario modificar ninguno de estos valores y la va a detectar de manera automática. Luego vamos a este menú que dice System Config, donde vamos a indicarle, por un lado, la paleta de colores y el menú en pantalla, o sea, el texto en pantalla, perdón, con la hora y la ubicación. Si queremos y tenemos que ajustar algún valor, algún parámetro de la imagen óptica, podemos hacerlo a través de estos parámetros que tenemos abajo a la derecha. Es importante que si la cámara tiene quizás algún contraluz muy fuerte porque está apuntando una entrada, podamos anularlo a través del WDR o la supresión de luz intensa. Con esos valores nosotros vamos a poder ajustar esto de manera que podamos entonces hacer una detección de rostro efectiva, ¿no es cierto? Recuerden que esta cámara lo que hace es detectar un rostro y luego medir la temperatura dentro de ese rostro. Ahí vemos algunos ejemplos cambiando el WDR. Tenemos un menú de compensación de temperatura. Esto solamente sería necesario utilizarlo si nosotros tenemos alguna variación de temperatura muy grande en nuestro ambiente y si hemos detectado quizás alguna variación entre la medición con un pirómetro y la medición de la temperatura a través de la cámara térmica. Si nosotros armamos una pequeña tabla con esos valores, podemos introducirlos acá, donde tenemos en el eje X las temperaturas ambientes y en el eje Y la corrección que queremos hacerle. Obviamente la cámara tiene un sensor de temperatura, pero a través de esta tabla es que va a compensar las variaciones que pueda llegar a tener, si es que nosotros las hemos detectado, ¿ok? Y si no, se puede hacer una corrección manual directamente fija para todos los valores de temperatura ambiente, en caso de que sea totalmente lineal y no dependa de la temperatura ambiente. En este segundo cuadro lo que vamos a hacer es algo muy similar, pero con la temperatura del cuerpo negro. Si nosotros observamos que el cuerpo negro está a 37 grados y la cámara está midiendo quizás a 36,5, lo que está pasando es que la cámara está observando una radiación que para ella es 36,5 y no 37. Es por eso que nosotros también, a medida que pueda variar la temperatura del cuerpo negro, podamos hacer compensaciones sobre esta medición. De nuevo, es más que nada para hacer una compensación empírica solo si el ambiente, digamos, no es propicio y nos obliga a tener que hacerlo. Si no, si dejamos todo desactivado, esto generalmente funciona muy bien, en interiores generalmente. En este caso, en este menú, hacemos una calibración de la posición. Esto es importante porque si nosotros nos vamos a parar a 3 metros o si nos vamos a parar a 10 metros, la fusión entre la cámara óptica y la térmica obviamente no es la misma porque tienen lentes diferentes. De esta manera, con este menú nos vamos a asegurar de que estén totalmente alineadas ambas imágenes en coordenadas. Nosotros lo que vamos a hacer es poner un cursor en la parte superior izquierda en una imagen y ubicarlo con un mismo objeto en la imagen derecha. Acá quizás no se ve porque está justo fría, pero yo lo que hice es con un compañero que levante la mano hacia arriba a la derecha y en uno de los dedos en ambas imágenes le ponía el cursor y lo mismo haciendo hacia abajo a la izquierda. De esa manera, poniendo dos cursores que sean diagonalmente opuestos y lo más alejados posibles, dejamos
bien alineadas, digamos, estas imágenes. Fíjense que el cuadro de la térmica es bastante más pequeño que la óptica, que tiene un margen de observación más grande. Siempre en lo que en la óptica veamos tiene que estar dentro de ese cuadro para que pueda ser medido, porque lo que quede fuera en ese borde que la térmica no tiene, obviamente no va a tener datos de temperatura. ¿Bien? En este menú vamos a configurar la posición y la temperatura y la emisividad del cuerpo negro. Este de fábrica viene en punto 96. Para configurar ese valor que vimos recién, ese pequeño menú, tenemos que hacer clic derecho en la cruz donde ubicamos el cuerpo negro, como dice ahí recién. Y esa es toda la calibración que tenemos del sistema. Lo más complicado a lo sumo puede llegar a ser la corrección de temperatura que vimos, pero de nuevo, es solamente si tenemos algún tipo de variación. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora, lo que vimos recién, perdón, es la configuración de la alarma. Nosotros aquí vamos a activar o desactivar la alarma, la información de la temperatura sobre el rostro y si queremos capturar o no esa imagen cuando se dispare una alarma. Luego, en este menú lo que vamos a hacer es designar una carpeta de almacenamiento de todos los videos y capturas, cambiar la unidad de medida y también indicar por cuánto tiempo queremos guardar las capturas y con qué espacio de disco remanente nos va a decir una alerta de que ya no tenemos más espacio. Pasando al otro menú que dice histórico, vamos a ver todas las capturas almacenadas. Por acá me dice que no tengo espacio, fíjense, la partición del disco está llena. Lo que hicimos después que esto fue, vamos a achicarlo ahora, indicarle otro lugar para que haga el almacenamiento de las alarmas. Una vez solucionado esto, fíjense que apenas dispara un valor de alarma, se almacena acá en el histórico y van saliendo las últimas capturas debajo. La medición es instantánea siempre y cuando haya una detección de rostro y siempre va a quedar la última captura en el cuadro debajo. Nosotros acá si tenemos varias cámaras, lo que podemos hacer es ir rotándolas para observar el canal 1 o el canal 2 o los que tengamos. Por último, en este último video quiero que veamos cómo se observan los registros. En el menú de histórico, nosotros vamos a poder hacer una búsqueda e ir revisando las distintas capturas en función de la hora que se hayan hecho, ya sea de la cámara óptica o de la cámara térmica. Y filtrando, obviamente, si fue un evento manejado o un evento que todavía no fue, digamos, registrado. Por acá, bueno, por acá toco en este interruptor que me cambia entre la óptica y la térmica. Y bueno, no mucho más. Fíjense que es bastante intuitivo el control de esta cámara. En el caso de la medición, va a detectar hasta 10 rostros en la imagen. Obviamente siempre lo ideal es que la escena esté adecuada para que el rostro ocupe la mayor cantidad de escena posible y de esa manera hacerlo más eficiente. Y por último, quiero hacer una demostración de este último modelo. Estos modelos, la TBM211 y la 532, son modelos que ya hemos comercializado acá en Argentina. Y por último, la TBM732 es este otro modelo que físicamente es igual a la 532, viene con el patrón de calibración de cuerpo negro. Fíjense, para los que no lo habían visto antes, este patrón de calibración tiene un pequeño controlador de temperatura, que es un PID, básicamente. Nosotros le indicamos un set point, que va a venir de fábrica en 37 grados, y arriba nos va a indicar en qué temperatura se encuentra en este momento. Generalmente tarda unos 5 minutos en entrar en régimen,
y lo único que hacemos es conectarlo a 220 y encenderlo, ¿ok? Es como si fuera una pequeña estufita, básicamente súper controlada, que lo que hace es calentar esta superficie redonda, cuya emisividad es conocida, a la temperatura que nosotros le establezcamos. Fíjense que esta cámara además tiene la oportunidad de transmitir el video a través de una salida BNC analógica para poder almacenarla en un dispositivo analógico. Y así es como quedaría montada. Vamos a ver por acá, luego de instalar el software de gestión, que no es el mismo que el que vimos antes. Ponemos la dirección de IP y fíjense que en este cuadro vamos a ver las mediciones, igual que en el otro, con una captura de la última alarma, si es que tuvimos, en este de acá, figuraría acá abajo. Y en este software en particular nos va a ir haciendo una estadística de las mediciones que tuvimos acá a la derecha. Nos va a figurar el total de mediciones y la cantidad que son sospechosas por el valor que nosotros le establezcamos. Y a la izquierda, vamos a ver más adelante, fíjense que hay muchas configuraciones que son muy similares. Tenemos la configuración de la IP, la configuración de las condiciones de emisividad del cuerpo negro. Ahí lo ubicamos a la derecha. Estos serían los primeros pasos, digamos. En esto tenemos la calibración de los puntos diagonales, que dijimos que eran necesarios para que estén alineadas las imágenes. Las compensaciones térmicas, si es que son necesarias. Solo si son necesarias. Y con esos pequeños pasos ya está configurada. Nosotros en este menú que dice arriba, Database, además vamos a poder agregar fichas con capturas de los rostros de los usuarios para que cada medición quede almacenada con la identificación correspondiente. Y van a ir apareciendo con sus mediciones aquí a la izquierda.